Sistema de información contable. Es un método que implica procedimientos a seguir ante una determinada situación y me permite registrar los hechos económicos de una organización como la compra y venta de mercaderías, los pagos y los cobros, la fabricación de materias primas y procesos, así como otras operaciones los cuales son medidos en dinero. La contabilidad tiene como objetivo producir información para hacer el posible conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica y financiera de un ente y sirve para registrar compras, ventas, pagos, cobros, así como también la fabricación de materias primas u otros procesos. Esta registración se hace mediante el libro diario y balance. También se hace la emisión de informes contables y la interpretación de los estados contables. Tanto los hechos económicos como las cuentas se van a registrar en el libro diario en el inventario balance que son obligatorios. Un balance general o estado de situación financiera es un informe financiero contable que refleja el estado económico y financiero de una empresa en un momento determinado. El inventario, además de las materias primas, también incluye productos en procesamiento y productos terminados o commodities para vender, materiales, repuestos y accesorios que se consumen al producir productos terminados para la venta o prestación de servicios. El libro diario o libro de cuentas es un libro contable donde se registran, día a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico en el libro diario se llama asiento o partida, es decir, en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa. Activo, conjunto de bienes de lo que se dispone. Pasivo, conjunto de deudas que se tienen. También está el libro mayor, es un libro contable en el que se reflejan, en hojas separadas, todas las cuentas del balance, activo y pasivo, y las de gastos e ingresos que se utilizan en una empresa, así como todos sus movimientos. La diferencia principal entre ambos libros es que en el libro diario se anotan, cronológicamente, todas las operaciones de la empresa, dejando constancia de su actividad diaria. En cambio, en el libro mayor se anotan los movimientos de las cuentas, lo que nos permite ver su evolución y su saldo de un solo vistazo. Para el registro de las operaciones, se utiliza el sistema de partida doble, de manera que las cuentas aparecen representadas en forma de T, donde el lado izquierdo se denomina debe y el derecho a ver, trasladándose las operaciones del libro diario de manera agrupada por cuentas. Las cuentas son el elemento básico de cualquier contabilidad, ya sea una empresa, o las cuentas personales de todos. También se ha convertido en el principal registro para registrar el posible aumento y disminución de determinados valores. Como ya lo vimos antes, están los activos, pasivos y le agregamos capital contable que resulten de actividades comerciales realizadas por una empresa o individuo, según sea el caso. También existen los ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, cuentas de orden deudoras y también cuentas de orden acreedoras.
Por ejemplo, si te dicen documentos firmados por terceros a favor de la empresa, si son documentos recibidos de terceros quiere decir que alguien me pagó con un PER y ahí vendría a ser patrimoniales del activo. Más A, documentos a cobrar. Y si te dicen importe adeudado por la empresa en conceptos de sueldos sería sueldos que paga la empresa así que vendría a ser resultado pérdida, R, sueldos y jornales. El primer registro de una operación se hace en el diario. Es el libro en el cual se registran todos los ingresos y egresos efectuados por la cooperativa, en el orden que se vaya realizando durante el periodo, compra, ventas, pagos, cobros, gastos, etc. Este libro consta de 2 columnas, la del debe y la del haber. Para que los registros sean válidos deben asentarse en el libro debidamente autorizado. A esta operación se le llama asentar en el diario. El diario es un libro de registro original o de primera anotación. El asiento de cada transacción indica qué cuentas deben cargarse y cuáles deben acreditarse posteriormente en el mayor. En el libro diario se registran todos los hechos y operaciones contables. Este registro se realiza mediante los asientos contables, los cuales se ordenan por fecha de creación. Por ejemplo, supongamos que el cliente Juan nos paga 5.000 BS, que nos debía, las cuales cobramos por caja. El asiento sería el siguiente. Al conjunto de asientos que quedan registrados durante un periodo de tiempo se le llama libro diario. El libro diario simplemente nos informa del movimiento en sí, o sea, qué cuentas han intervenido, la fecha, las cantidades y el concepto. En orden cronológico, mediante asientos, se registrarán en el diario todas las operaciones que se realicen. Las cuentas cargadas serán las representativas de aquellos elementos que constituyan los empleos de la operación desde el punto de vista de la empresa que efectúa la contabilidad y las cuentas abonadas las que expresen los conceptos correspondientes a los recursos. En cualquier asiento, la suma de los importes de las cuentas cargadas deberá coincidir con la suma de los valores de las cuentas abonadas. El diario constituye la fuente de información para hacer los pases al mayor, proceso que consiste en anotar en cada cuenta del mayor los asientos de débitos y créditos. Las cuentas cargadas serán las representativas de aquellos elementos que constituyan los empleos de la operación desde el punto de vista de la empresa que efectúa la contabilidad y las cuentas abonadas las que expresen los conceptos correspondientes a los recursos. En cualquier asiento, la suma de los importes de las cuentas cargadas deberá coincidir con la suma de los valores de las cuentas abonadas. El diario constituye la fuente de información para hacer los pases al mayor, proceso que consiste en anotar en cada cuenta del mayor los asientos de débitos y créditos. En estas 2 cuentas, libro mayor, del asiento anterior, se tiene un saldo deudor en caja, positivo, y un saldo acreedor en la cuenta de clientes. Dado que cualquier empresa efectúa múltiples operaciones, la valoración de sus elementos será objeto de continuas variaciones. El mayor contiene todas las cuentas que se han ido registrando en el diario hasta cierta fecha. En estas se habrán ido anotando las alteraciones producidas. A través de estos registros será posible conocer el valor por el que figuran las distintas cuentas a esa data, siendo este el cometido del mayor. Al valor que presenta una cuenta en una fecha dada se le conoce con el nombre de saldo. Este viene dado por la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber de la correspondiente cuenta. El saldo puede ser deudor, si la suma del debe es mayor que la del haber; acreedor, si la suma del debe es inferior a la suma del haber; nulo, si el valor de ambas sumas coincide. En cualquier fecha, en el libro mayor se cumplirá que la suma de los saldos deudores coincidirá con la suma de los saldos acreedores y, además, el valor total de las sumas del debe será igual al importe total de las sumas del haber. Libro diario. 1. Nombre de la cuenta. 2. Fecha de la operación. 3. Anota la cuenta de contrapartida, TA, acreedora, precedida de la preposición 2. Si son 2 o más cuentas, deudoras o acreedoras, se coloca, en lugar de los nombres, la palabra varios. Otra alternativa es anotar operación RO, que corresponde al número de asiento del libro diario. 4. Se indica el número de folio del libro diario, donde se encuentra registrada la cuenta que se mayoriza. 5. Se anota el importe debitado en el libro diario. 6. Se coloca la suma de los débitos parciales. 7. Se anota la cuenta de contrapartida, CTA, deudora, precedida por la preposición PONS. Si son 2 o más cuentas, deudoras o acreedoras, se coloca, en lugar de los nombres, la palabra varios. Otra alternativa 8 es anotar operación RO, que corresponde al número de asiento del libro diario. 9. Se anota el importe acreditado en el libro diario. 10. Se indica la suma de los créditos parciales. Este modelo presenta el inconveniente de no tener una columna asignada para el saldo,
sino que es necesario calcularlo cada vez que se lo quiere conocer. Asientos simples. El señor Pérez durante el mes de septiembre realiza las siguientes operaciones. 10209 El señor Pérez inicia su actividad comercial con un capital de $1.000 en efectivo, inventario inicial. 20309 El señor Pérez compra mercaderías por $400 que abona en efectivo, según factura original número 586. 30509 El señor Pérez paga alquileres por $250 en efectivo, S/recibo original número 123. Asientos compuestos. El señor Ramírez durante el mes de septiembre realiza las siguientes operaciones. 0109 El señor Ramírez inicia su actividad comercial con $15.000 en efectivo y diversos muebles de oficina por $700, S/inventario inicial. 1009 El señor Ramírez compra mercaderías por $800 que abona $500 en efectivo y el resto lo adeuda en TTA. S/factura original en grado 3006. 0709 El señor Ramírez compra una camioneta por $10.000. Como abona con un pagaré le cobran un interés de $40. S/factura original número 8496. Mercaderías. Clasificación patrimonial del activo se debita por la existencia, inicio de actividades, y por las compras a nuestros proveedores. Y se acredita por la venta de mercaderías a su precio de costo y por devolución a nuestros proveedores. Indica el valor de las existencias. Saldo deudor. Se compran 10 T.V a 3.000 cada uno en C/C, factura original. Se venden 7 televisión a $5.000 cada uno en efectivo, factura duplicado. Hasta el momento, la cuenta mercaderías nos muestra las compras efectuadas y no las existencias de las mismas. Para lograr que la cuenta represente el valor real que tenemos según el inventano, debe realizarse otro registro. La diferencia entre el saldo acreedor de la cuenta ventas y el saldo deudor de la cuenta costo de mercaderías vendidas, nos muestra la ganancia bruta de la operación. Libro mayor. 1. Nombre de la cuenta. 2. Fecha de la operación. 3. Anota la cuenta de contrapartida, TTA, acreedora, precedida de la preposición 2. Si son 2 o más cuentas, deudoras o acreedoras, se coloca, en lugar de los nombres, la palabra varios. Otra alternativa es anotar operación RO, que corresponde al número de asiento del libro diario. 4. Se indica el número de folio del libro diario, donde se encuentra registrada la cuenta que se mayoriza. 5. Se anota el importe debitado en el libro diario. 6. Se coloca la suma de los débitos parciales. 7. Se anota la cuenta de contrapartida, TTA, deudora, precedida por la preposición PONS. Si son 2 o más cuentas, deudoras o acreedoras, se coloca, en lugar de los nombres, la palabra varios. Otra alternativa. 8. Es anotar operación RO, que corresponde al número de asiento del libro diario. 9. Se anota el importe acreditado en el libro diario. 10. Se indica la suma de los créditos parciales. Este modelo presenta el inconveniente de no tener una columna asignada para el saldo, sino que es necesario calcularlo cada vez que se lo quiere conocer. Mayor americano. 1. Nombre y número de la cuenta. 2. Fecha de la operación. 3. Se anota la cuenta de contrapartida, deudora o acreedora, precedida de la preposición a o por. Si son 2 o más cuentas, deudoras o acreedoras, se coloca, en lugar de los nombres, la palabra varios. Otra alternativa es anotar operación RO, que corresponde al número de asiento del libro diario. 4. Se anota el número de folio del libro diario, donde se encuentra la operación que se mayoriza. 5. Se anota el importe debitado en el libro diario. 6. Se anota el importe acreditado en el libro diario. 7. Se anota la diferencia entre los importes debitados y acreditados cuando los primeros son mayores que los segundos. 8. Se anota la diferencia entre los importes debitados y acreditados cuando los segundos son mayores que los primeros. Fecha, detalle, F grado, debe, haber, saldo deudor, saldo acreedor, 3/5 proveedores, operación número 6. 220-120, 3/5 proveedores, operación número 6, 220-120.